before we go out in the world, we have to go inside our own inner world. Antes de expandirnos e ir al mundo, hemos de interiorizar y ir a nuestro mundo interior. When you are strong inside, you can be strong outside. Cuando tienes fuerza en el interior, puedes ser fuerte en el exterior. And when you want to be strong inside, you have to be strong in your soul, in your spirit, in your mind, and in your body. Y cuando quieres tener fuerza interior, necesitas fuerza en el alma, en el espíritu, en la mente y en el cuerpo. So if you take our great examples like Mahatma Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King, they were strong inside and so they could be strong outside. Y si miramos a grandes ejemplos como Gandhi, la Madre Teresa, Martin Luther King, eran fuertes por dentro y eso les permitía ser fuertes afuera. If you are wobbly within you, you will be wobbly in the world. Si eres débil, si flaqueas interiormente, también flaquearás exteriormente. And to be strong, when you are strong inside, you are also happy inside. Pero cuando eres fuerte en el interior, también eres feliz en tu interior. And you are contented and satisfied within yourself. Y estás satisfecho, feliz dentro de ti. You realize that you have everything, you have enough. Te das cuenta de que tienes de todo, tienes suficiente. And when you have that strength inside, then your greed and your desires and your attachments subside. Y cuando sientes que tienes suficiente, tu codicia, tus apegos, tus deseos se aquietan. And so one way to strengthen yourself is meditation. De modo que una manera de fortalecerte a ti mismo o a ti misma es la meditación. This is a very classic and archetypal technique practiced in all religions. Es una técnica clásica y arquetípica que se ha practicado en todas las tradiciones. Sometimes some religions may call it prayer, others may call it contemplation, others may call it some other name, worship, meditation, but in the ultimate sense, the meaning is the same. Hay religiones que lo llaman pregaria, otras lo llaman contemplación, pero en el fondo se trata siempre de lo mismo. And the idea of meditation is that all the time we are connecting with the outer world, with our eyes, with our ears, with our smell, with our thinking. We are all the time connecting with the outer world. Y la idea de la meditación es que continuamente estamos conectándonos con el mundo a través de nuestros ojos, de nuestra respiración, de nuestro tacto, todos nuestros sentidos nos estamos conectando con el mundo. So in the 24 hours, we should find some time consciously to bring ourselves into our inner world. De modo que durante las 24 horas del día deberíamos encontrar algún momento para conscientemente conectarnos directamente desde nuestro interior con el mundo. And when you are bringing yourself into inner world, you are not thinking, your mind is not thinking about domestic problems, business problems, work problems. Your mind is not thinking about the outer world. Y cuando conectamos con nuestro mundo interior, dejamos de pensar en problemas, en cosas que tenemos que hacer, la mente deja de pensar en el exterior. And also you are not looking outside world, so you close your eyes. Y también dejas de mirar afuera, cierras tus ojos. And you are not speaking to the outside world, and therefore you shut your mouth. Dejas de hablar, de comunicarte con el exterior. And so in order to bring your mind out of the world, inside your world, you focus on your breathing. Y para llevar tu mente del exterior a tu mundo interior, te concentras en la respiración. And so next 10 or 15 minutes, we will have a short guided meditation focusing on breathing. De modo que en los próximos 10 o 15 minutos vamos a hacer una breve meditación guiada centrada en la respiración. So relax your body. Relajad vuestro cuerpo.
To begin the meditation, we bring our both palms together and bow. Para empezar la meditación, unimos nuestras palmas y hacemos una breve reverencia, In our gratitude to the universe. expresando gratitud al universo. Then we put our both hands on our knees and make a circle with our index finger and the thumb. Luego ponemos nuestras manos sobre las rodillas y hacemos un círculo con el pulgar y el índice. So with this we symbolize as the thumb and the index finger connect, all is connected. Y con esta unión del pulgar y el índice simbolizamos que todo está conectado. And as the thumb and the index finger make a circle, the life is a circle. Y con el círculo que hacen el pulgar y el índice simbolizamos que la vida es cíclica. Life is a mandala. La vida es un mandala. The three fingers remain straight of each hand, Los otros tres dedos quedan rectos, symbolizing the past, the present, and the future existing simultaneously. simbolizando que el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente. To meditate is to pay attention. Meditar es prestar atención. So first of all, we pay attention to our body posture. Así que en primer lugar prestamos atención a nuestra postura corporal. Back is straight, La espalda está recta, head gently rising upwards, la cabeza se levanta ligeramente, the back is straight, la espalda está recta, shoulders relaxing, los hombros relajados, arms are relaxed, los brazos relajados, legs are relaxed, las piernas relajadas, neck is relaxed, el cuello relajado, the head and forehead relaxed, la cabeza y la frente relajadas, eyes relaxed, los ojos relajados, cheeks relaxed, las mejillas relajadas, lips relaxed, los labios relajados, whole face relaxed, toda la cara relajada, whole body relaxed. todo el cuerpo relajado. In this relaxed body, there are two movements. En este cuerpo relajado hay dos tipos de movimiento. One of the mind and the other of the breath. Uno es el de la mente, el otro el de la respiración. So we bring those two together and focus our minds on our breathing. Unimos ambos movimientos y concentramos nuestra mente en la respiración. And be aware of your in-breath and be aware of your out-breath. Conscientes de la inspiración y conscientes de la expiración. Be aware of the beginning of in-breath, the middle of in-breath, and the end of in-breath. Conscientes del principio de la inspiración, del punto medio de la inspiración y del final de la inspiración. And without the gap between the in-breath and out-breath, be aware of the beginning of out-breath, the middle of out-breath, and the end of out-breath. Y tras la pausa entre inspiración y expiración, conscientes del principio de la expiración, el punto de medio de la expiración y el final de la expiración. And pay particular attention to the turning point and the meeting point between the in-breath and the out-breath, and then between the out-breath and the in-breath. Y prestad atención especialmente al momento de transición entre la inspiración y la expiración y entre la expiración y la inspiración. And try not to have a gap between the in-breath and the out-breath,
and it is called cyclical breathing. E intentad que no haya ninguna pausa entre la inspiración y la expiración en lo que se denomina respiración cíclica. And as you are relaxed in your bodies and breathing mindfully, be aware that all of us in this room are sharing in the same breath of life, and thus we are all connected and we are all related. Seguimos relajados, respirando conscientemente, y nos hacemos conscientes de que todos y todas en esta sala estamos respirando el mismo aire y, por tanto, todos estamos relacionados, todos estamos conectados. And as we are breathing mindfully in our relaxed bodies, be aware that whole of humanity is sustained by the same breath of life which we breathe, and thus we are all connected and we are all related. Y mientras seguimos relajados, respirando conscientemente, nos hacemos conscientes de que toda la humanidad se nutre del mismo aliento de la vida, de modo que todos estamos relacionados. As we are relaxed in our bodies, breathing mindfully, be aware that not only humanity, but other than human life, all life is sustained by the same breath which we share and which we breathe. Thus, all life is connected. We are all related. Mientras seguimos relajados, respirando conscientemente,
nos hacemos conscientes de que no solo toda la humanidad, sino todas las formas de vida se nutren del mismo aliento, de la misma respiración, del mismo aire que respiramos, de modo que todos estamos conectados, todos estamos relacionados. There is a mantra in India of Om, which is a mantra of wholeness, connectedness, and relatedness. So together we sing mantra Om 3 times. En India hay un antiguo mantra, Om, que simboliza la conexión, la interrelación, la unión entre todas las cosas. De manera que lo vamos a recitar. Lead me from death to life, Llévame de la muerte a la vida, from falsehood to truth. de la falsedad a la verdad. Lead me from despair to hope, Guíame de la desesperación a la esperanza, from fear to trust. del miedo a la confianza. Lead me from hate to love, Guíame del odio al amor, from war to peace. de la guerra a la paz. Let peace fill our heart, our world, our universe. Que la paz llene nuestro corazón, nuestro mundo, nuestro universo. Peace, peace, peace. Paz, paz, paz. May all beings upon this earth, humans and other than humans, live in peace. Que todos los seres de esta tierra, humanos y no humanos, vivan en paz. And may we seek truth, love and compassion. Y que nosotros busquemos la paz, la verdad y la compasión. And beauty, unity and generosity. La belleza, la unidad y la generosidad. And may we offer all our thoughts, words and actions for the well-being of all. Y que podamos ofrecer nuestros pensamientos, acciones y palabras por el bienestar del mundo.
And may we think our thoughts, speak our words, and perform our actions mindfully throughout the day. Y que podamos pensar nuestros pensamientos, proferir nuestras palabras y realizar nuestras acciones de manera plenamente consciente a través del día. And when we live mindfully, then the distinction between meditation and living evaporates. Cuando vivimos conscientemente, la distinción entre meditación y vida cotidiana se desvanece. To conclude the meditation, we bring our both palms together again Para acabar la meditación, unimos otra vez las palmas de las manos and bow to the universe in gratitude. y hacemos una reverencia llena de gratitud al universo. And we hold both palms together as a symbol that all opposites complement. Y mantenemos nuestras palmas unidas como símbolo de que todos los opuestos se complementan. Left and right, dark and light, below and above, all opposites complement. Izquierda y derecha, oscuro y claro, arriba y abajo, todos los opuestos se complementan. And with that, we conclude this short meditation. Y con ello concluimos esta pequeña meditación. Thank you. Gracias. When we think about the inner world and outer world, and when we think about all opposites complement, then we can become whole. Cuando vemos que lo interior y lo exterior se complementan y que todos los opuestos se complementan, podemos volvernos completos, plenos. Our modern education and modern way of thinking is to think in parts and divide things into compartments and departments. Nuestra educación moderna y nuestra manera de pensar moderna se basan en fragmentar, en dividir las cosas en partes, en compartimentos y departamentos. Modern education is very good in analysis, but very bad in synthesis. La educación moderna es muy buena en el análisis y muy mala en la síntesis. But when you are thinking holistically, then you analyze to understand, but then you synthesize to see it whole. Pero cuando piensas de manera holística, analizas para entender, pero luego sintetizas para ver el conjunto. Because the process begins with intuition. Porque el proceso se inicia con la intuición, And the intuition is the quality of the soul. y la intuición es una cualidad del alma. So first we have to have intuition, and our soul has to be strong to have intuition. Así que en primer lugar, nuestra alma tiene que tener fuerza para poder tener intuición. And that intuition expresses itself in the heart quality of feelings. Y esa intuición se expresa en la cualidad del corazón que tienen los sentimientos. And so we have to have a strong and developed heart to have strong and good and developed feeling. De modo que necesitamos un corazón fuerte y desarrollado para poder tener sentimientos y sensaciones fuertes y desarrolladas. And then those feelings go through the brain and mind, and then we think a bit more logically and more analytically. So
from soul to heart to brain. Y luego esos sentimientos y sensaciones llegan al cerebro y los podemos procesar de manera más racional y analítica, pero el proceso va del corazón hacia la mente. And then we express that logical thinking into language, spoken language. Y luego expresamos ese pensamiento lógico a través del lenguaje. And then that spoken language becomes written language. Y So luego- even more grammatical and more precise and more paragraphs and more organized. Y luego ese lenguaje oral se convierte en lenguaje escrito que se expresa de una manera más gramática, más abstracta, en párrafos, frases, párrafos, etc. But in order to understand the written language, you have to go back to your intuition and your feeling and your own thought. Pero para entender ese lenguaje escrito, has de volver a tu intuición y a tu corazón. So when you are reading a book written by somebody, like the Bible or Shakespeare or Quran or great poetry, whatever it is, when you are reading, you have to have a strong intuition and feeling and your own thought to understand the book in your own way. De modo que cuando estás leyendo un libro, sea la Biblia, Shakespeare, el Corán, el libro que sea, necesitas tener tu intuición alerta para poder entender desde el corazón. Otherwise, you become very literal and very dogmatic. De otro modo, te vuelves literal y dogmático. And then you start to fight about the meaning of the words. Y se empieza a luchar sobre el significado de las palabras. So, in order to be whole and complete, you need to develop your own understanding of the book you are reading. Para tener plenitud necesitamos desarrollar nuestra propia comprensión del libro que estamos leyendo. And then that book becomes a source of your own inner intuition and feeling and thought and development. Y de ese modo el libro se convierte en una fuente de tu propio desarrollo, de tu intuición, de tu pensamiento, de tu desarrollo. So we always have to think about how my intuitions are strong, how my feelings are strong, and how my own process of thinking, my mind is strong. Y siempre hemos de tener en cuenta si nuestras intuiciones, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos son suficientemente fuertes. But my own intuition and my own feelings and my own thoughts are not separate from the world around me. Pero mis intuiciones, mis sentimientos y mis pensamientos no están separados del mundo que me rodea. So all is connected. Así que todo está conectado. But that vast connection has to be sourced, and that source is within me. Pero esta inmensa conexión necesita tener un núcleo, y ese núcleo está dentro de mí. So like a source of the river, and river becomes big and big and big, and many sources go into the ocean. That's the universe. And then back into the rain, and back into the river. So that's the kind of cyclical process. Así como el proceso de que se inicia en las fuentes de los ríos, y esas fuentes generan ríos individuales que luego se unen en el océano, y luego de ese océano el agua vuelve a fuentes y ríos individuales, ese es el ciclo que lo conecta todo. So in our modern thinking, we have given too much importance to individualism. En nuestro pensamiento moderno hemos dado demasiada importancia al individualismo, And that individualism starts with philosophers like René Descartes. y ese individualismo empieza con filósofos como René Descartes. And I think, therefore I am, cogito ergo sum, that is the root of individualism. Su frase pienso, luego existo, cogito ergo sum, es la raíz del individualismo, So I am separate from the world, porque eso implica que yo estoy separado del mundo and mind is separate from matter. y que la mente está separada de la materia, Soul is separate from body.
que el alma está separada del cuerpo, God is separate from the world. que Dios está separado del mundo. So separation, separation, separation. Separación, separación, separación. Disconnection, disconnection, disconnection. Desconexión, desconexión, desconexión. And in that disconnection and separation, we have dualism. Y en esta desconexión y separación tenemos dualismo. And when you have a dualism, then you first separate and then you put one above the other. Y cuando hay un dualismo, primero separas y luego pones uno encima del otro. So when you say mind and matter are separate, then you say mind is above matter. Cuando decimos que la mente y la materia están separadas, entonces ponemos la mente encima de la materia. And then you say soul and body are separate, so body is inferior, soul is superior. Decimos que el cuerpo y el alma están separados y creemos que el cuerpo es inferior y el alma es superior. Then you separate dark and light, and you say light is better, superior to dark. Y luego separamos la luz y la oscuridad y decimos que la luz es superior, es mejor que la oscuridad. But when you have a non-dualistic and holistic thinking, then you see dark and light in connection with the wholeness, so they both complement each other. Pero cuando tienes un pensamiento holístico, ves que la luz y la oscuridad se complementan mutuamente. So without the soul and the spirit, body has no meaning. Por ejemplo, sin el alma y el espíritu, el cuerpo no tiene ningún sentido. But without the meaning, also soul and spirit has no meaning. Pero sin el cuerpo, tampoco el alma y el espíritu tienen ningún sentido. So matter needs spirit to be animated. Así que la materia necesita la mente para estar animada And spirit needs matter to manifest itself. y la mente o el espíritu necesita la materia para manifestarse. So in this non-dualistic, holistic thinking, everything is connected with everything else. Así que en este pensamiento no dualista, holístico, todo está conectado con todo. So unity and diversity are complementary. De modo que la unidad y la diversidad son complementarias. Unity does not mean uniformity, Unidad no significa uniformidad, not monoculture of mind, what No, Vandana calls. no significa monoculturas de la mente, como dice Vandana. Yeah, because the modern world is very much geared towards uniformity. Porque el mundo moderno está excesivamente orientado hacia la uniformidad. So you can go in any big town, you see same kind of architecture, same kind of food, same kind of clothes, mass produced, mass manufactured, uniformity. Cualquier gran ciudad que vas, ves los mismos edificios, las mismas tiendas, la misma ropa, todo ello producido en masa, uniforme. Yeah. So diversity is not division. Y diversidad no es división. You have diversity in our natural world, but it's not divided, it's all connected. Tenemos diversidad en nuestro mundo natural, pero no está dividida, está conectada. So the modern world favors uniformity and division. Así que el mundo moderno fomenta la uniformidad y la división. And so in division we say this is communism, this is capitalism, this is individualism, this is communitarianism, all this division. Con este pensamiento que divide, decimos esto es socialismo, esto es capitalismo, esto es individualismo, esto es comunitarismo. So you say this is Buddhism, this is Muslim, this is Christian. Decimos esto es budista, esto es cristiano, esto es musulmán. Within Christian you will say division again, this is Protestant, this is Catholic. Y en el cristianismo a su vez decimos esto es protestante, esto es católico. So you go on going division, division, division. Así que sigues avanzando y haces más divisiones y más divisiones. Whereas in unity and diversity, you celebrate diversity. Pero desde la perspectiva de la unidad en la diversidad, celebras la diversidad. It is wonderful that here we have 50 people and everybody's hair is slightly different. Es magnífico que aquí tenemos unas 50 personas y el pelo de cada uno de nosotros We es all ligeramente wear, distinto. we all wear slightly different clothes. Todos vestimos ropas ligeramente distintas. Even when we speak same language, we speak with a slightly different kind of tone. E incluso si hablamos el mismo idioma, lo hablamos con un tono distinto. So there's a wonderful diversity, but there's no division.
Así que hay una diversidad maravillosa, pero no hay división. And yet we have unity in the room. Y sin embargo tenemos unidad en la sala. Everything is made of the same stuff. Todo está hecho de lo mismo. We are all made of earth, air, fire, water, space, consciousness, and imagination and creativity. Todos estamos hechos de tierra, agua, fuego, aire, conciencia, mente, imaginación y creatividad. The whole universe is made of the same. Todo el universo está hecho de lo mismo. So when I say, who am I? What is my identity? Así que cuando me pregunto, ¿quién soy? ¿Cuál es mi identidad? Then I can go into a whole new vision. A partir de ahí puedo entrar en una visión completamente distinta. When I was walking from India to outside India, when I did a peace walk of 8,000 miles, I came to the border of India and Pakistan. Cuando hice mi peregrinación por la paz de 12.000 kilómetros, empecé llegando a la frontera entre India y Pakistán. It was my last day in India, and I was going to be just first day abroad in Pakistan. Era mi último día en India y estaba a punto de entrar en mi primer día en el extranjero, en Pakistán. And I had never been out of India before that. Y nunca antes había estado fuera de India. And I was going to walk, and I was going to walk without any money, and I was going to walk for peace. Y iba a entrar andando en Pakistán por la paz e iba a hacerlo sin llevar nada de dinero. And when last day I was about to leave, many of my friends and my colleagues and my family members came to say goodbye. Y en el último día, antes de cruzar la frontera, muchos de mis amigos y mis parientes vinieron a despedirse. And one of my very close friends came to me and said, Satish, aren't you crazy that you are going to Pakistan without money, without food, and walking? Y uno de mis mejores amigos vino a mí y me dijo, pero Satish, ¿que estás loco? ¿Te vas a Pakistán andando sin dinero, sin comida? Pakistan is our enemy country. We had 3 wars between India and Pakistan over Kashmir. Pakistán es nuestro enemigo. Hemos tenido 3 guerras sobre Cachemira. So at least you should take some food with you. Así que al menos llévate un poco de comida. And so he brought some packets of food. Y me trajo unos paquetes de comida. And so I looked at the food and I thought for a minute, and then I said, no, I cannot take these packets of food. These packets of food are not packets of food, they are packets of mistrust. Y yo tomé esos paquetes de comida, los miré un minuto y pensé, no, lo siento, no puedo llevarme estos paquetes de comida porque no son paquetes de comida, son paquetes de desconfianza. My friend was in tears. Mi amigo empezó a llorar, He gave me a big hug. me dio un gran abrazo I said, why are you crying, my friend? y le pregunté, ¿por qué estás llorando, amigo? He said, Satish, perhaps this will be our last meeting. I may never see you again.